lo que no puedes es seguir manteniendo una estructura para fabricar 5 millones y medio, 6 de coches y estar fabricando 3,5. La marca va a despedir a 20.000 personas, que es aproximadamente el 15% de sus empleados. El Qashqai pasa de ser el superventas del segmento a ser uno más en una posición delicada, además, que no es de los más vendidos. Los gobiernos de los países de Oriente, japoneses y coreanos, tienen muy claro que su patrimonio industrial hay que intentar mantenerlo al precio que sea. Es una maravilla esto que habéis hecho, pero parece una despedida. Venga ya, hombre. Piensa que SEAT no ha lanzado ningún producto nuevo, ninguno, en los últimos 5 años. Noticias, informaciones de que están desarrollando por fin, de manera interna el grupo, un sistema de hibridación ligero. Fundamental para... Y no van a ver el coche de tu marca. Van a ver el de marcas que igual ni conocían. Se van a sentar en ese coche, lo van a tocar y dicen, oye, pues esto no... Así de primeras no está mal. Tú llegas ahí y lo que ves son marcas chinas y sales del salón con la convicción de que lo que se está vendiendo ahora es eso. En un salón en el que están los chinos por todas partes, tú tienes que hacer un stand ahí en medio y decir, sí, todo está muy bien. Precisamente porque Pero no quieres aquí que estén quien a tu manda altura. soy yo. Si no quieres que estén a tu altura, demuéstralo. ¡Claro! Joan Dalmau, ¿qué te iba a decir? Fíjate, estamos en Barcelona. Estamos en año impar. Estamos en el mes de mayo. Y por tanto, ¿qué está pasando en Barcelona ahora mismo? Que llueve cada día, tío. También cada tarde tormenta. Y también, fíjate lo que te digo, aparte de eso, también está en marcha el Salón de Barcelona. Ah, sí, eso que ahora se llama Automobile Barcelona en su edición de 2025. Exacto. Cierto. Algo habrá que hablar sobre eso, pero antes... Eso tú, que fuiste. Bueno, tú también estuviste por ahí en otro momento, ¿verdad? Sí, Yo estaba contigo, yo pero estaba al lado. menos. Yo sé que tú conmigo igual ni te Pero acuerdas, tú pero yo estaba allí. volviste al salón, ¿no? Yo fui cuando tocaba el día de prensa, a explicar 4 cosas para estos señores que nos Sí. escuchan y que nos ven, para las redes sociales, pero tú volviste al día siguiente como corresponde a un periodista que quiere estar informado, que quiere hacer buena información, que quiere ver cómo se está desarrollando el salón, algo que yo haré este sábado, mañana. Pasado. No, yo es porque soy un fatiga y tenía la curiosidad y al día siguiente había coches en los que no me había sentado, realmente con calma y tal. Pero ese no es el tema. ¿Qué? ¿Y pudiste? Fue complicado. Ah. Fue complicado. Porque había gente, ¿no? El sábado normalmente es el día bueno. Había más gente que en la guerra. Había mucha gente, pero no tanto como en otras ediciones, la verdad. Pero había bastante público aficionado y había bastante interés. Pero lo que te iba a decir, que luego hablamos de eso, Venga. porque ya adelantamos bastante sobre el Salón de Barcelona, perdón, Automobile Barcelona, la semana pasada, y volveremos a esto luego. Pero, ¿qué ha pasado con Nissan, Joan? Bueno, es un poco la noticia de la semana, ¿no? La noticia fea de la semana es este anuncio del nuevo presidente de Nissan, el nuevo CEO de Nissan, de Iván Espinosa, que ha anunciado que la marca va a despedir a 20.000 personas, que es aproximadamente el 15% de sus empleados, y que va a cerrar 7 de las 17 plantas principales que tiene en todo el mundo. Y eso, pues obviamente es una noticia fea. Entonces ha pasado lo que pasó en Barcelona y además de esos 20.000 despidos, sí, 9.000 ya estaban ahí, pero ahora van a ser 11.000 personas más alrededor del mundo. Sí. Y de esas 7 plantas que van a cerrar a nivel mundial, si no me equivoco, la primera es Tailandia. Hay 2 más a corto plazo que van a cerrar, que están por anunciar. Y luego vienen 4 más. Salen 7. Estaban bastante preocupados en Gran Bretaña por una planta muy importante para Europa, que es la de Sunderland, allí en el noreste. Sí, pero este Espinosa ya ha dicho que no corre peligro, que ahí hay una planificación de producto muy notable para los próximos años y por lo tanto hubiera sido raro que la única planta de producción que mantienen en Europa se cerrara. Si se hubiera cerrado esta planta, podríamos empezar a pensar que Nissan quiere abandonar el continente. Y no lo parece. También es cierto que tal como está evolucionando ahora mismo su gama de modelos, piensa que Nissan va a lanzar 3 o 4, en realidad van a ser 4 nuevos modelos eléctricos en los próximos 2-3 años y prácticamente todos van a fabricarse en Europa. Es decir, la nueva generación del Leaf, que
abandonará, digamos, el formato hatchback de 5 puertas para convertirse en un crossover coupé, ¿Cómo no? en un coche ¡Oh, sorpresa! poco más pequeño que un Qashqai, pero Sí, entre un Juke y un Qashqai, para sí. entendernos tanto a nivel conceptual como a nivel de Sí, con una imagen dimensiones. así más tipo Arilla, quizás. Sí, una arilla un poco más pequeñito, Ujú. ¿no? Una arilla de un tamaño de un Qashqai, un poco más pequeño que un Sí. Qashqai. Este coche se va a fabricar en Sunderland. Hay un Juke nuevo eléctrico que también en principio debería fabricarse en Sunderland. Y los otros dos coches que vienen de Nissan, que son el Micra y luego un coche de segmento A, estos se fabricarán el primero en Francia y el segundo en Eslovenia porque son clónicos de modelos de Renault. Ahí voy. Hay una parte de esta historia que no acabo de comprender muy bien porque Nissan, que no digo que fuese una pionera de la electrificación, pero sí desde luego una de las primeras en impulsar la electrificación para el público general, digamos, con coches como el Leaf y tal, con su propia tecnología, con una apuesta muy fuerte, parece que eso se haya ido diluyendo con el tiempo porque es lo que tú dices, los modelos que vienen ahora son Renault, Ampere. Sí, van a ser todos Ampere y probablemente hasta cierto punto no sé si Nissan estaría interesada en fabricarlos si hubiera que firmar ahora los acuerdos, ¿no? Son acuerdos que vienen de años atrás, de la alianza entre Renault y Nissan, una alianza que ahora mismo está en proceso de divorcio, intentando hacerse el menos daño posible, pero están, digamos, yendo cada uno por su Hmm. lado. Pero, claro, estos son acuerdos que se firmaron hace 3 4 años y que por lo tanto se van a ejecutar y se van a mantener, Ujú. tanto el Micra, que es un derivado del Renault 5, como el futuro segmento A de Nissan, que va a ser un remarcado, bueno, un rediseño, Sí, sí, digamos, rediseño. del Twingo, ¿no? Sí. Por lo tanto, sí, es un poco extraño que una marca que fue en su momento una de las pioneras en cuanto a tecnología eléctrica, sobre todo que fue la que anunció, digamos, con la primera generación del Leaf, el primer coche eléctrico con ánimo de ser, por un lado, global y por otro lado, de gran volumen de ventas, ¿no? Hmm. Fue lo primero que se anunció, fue el Leaf, se anunció como tal. La verdad es que para mantenerte fuerte, digamos, en el desarrollo de tecnología eléctrica hay que invertir muchísimo dinero y Nissan eso es algo que no ha hecho en los últimos años, más que a través de su colaboración con Renault. Y ahí sí que ha estado aprovechándolo, porque en el fondo el Arilla, que tiene una parte eléctrica compartida, digamos, con Megane y con Scenic, no deja de ser un desarrollo ahí Sí, bastante, esa es una plataforma de la bastante Alianza. conjunto, sí, es una plataforma alianza. Y lo que viene ahora, pues en el fondo Nissan ahí también habrá contribuido un poco a ese desarrollo, aunque es Es más que me extraña Renault que por dos Nissan, sí. motivos. Primero, porque se han buscado en esta alianza un socio que también era una gran potencia, digamos, en el tema de la electrificación pura. Y segundo, porque Nissan, como buena marca japonesa, era una marca orgullosa de su tecnología, digamos, ¿no? Sí, este es un poco. Este orgullo japonés se apunta un poco como una de las causas, además, del problema de Nissan. Yo leía no hace mucho una entrevista de Dan Bardi, que es un periodista rumano que está en Autovest y que tiene, digamos, línea directa con muchos directivos de la industria europea. Y le hacía una entrevista a Luis Weiter, que fue el presidente de Renault en la época, hace 30 años, en que Renault y Nissan se juntan, ¿no? Y él explicaba que esa unión se produce porque Renault estaba buscando un socio porque no estaba presente ni en el mercado americano ni en el mercado chino, ¿vale? Eh, entonces, lo que hace Renault es buscar un aliado en Oriente. Y es muy consciente de que no va a poder comprar ni Honda ni Toyota, por ejemplo, y que tiene que No. buscar una empresa más o menos de su mismo tamaño con la que puedan existir ciertas sinergias. Y Nissan aparece como el candidato ideal. En primer lugar, por esa complementariedad que tenían en ese momento, sobre todo porque Nissan estaba muy implantada en el mercado japonés, por supuesto, pero además en el americano y en el chino, en esos albores de la motorización en China, Nissan tiene un papel muy preponderante allí. Y por otra parte, porque Nissan está en problemas.
Entonces, los problemas que tiene Nissan ahí son derivados precisamente de ese orgullo japonés. De vamos a hacer un montón de cosas y vamos a hacerlas bien porque nosotros tenemos una capacidad tecnológica muy importante y somos capaces de hacer desde coches muy pequeñitos hasta coches muy grandes, hasta todoterrenos, hasta monovolúmenes, hasta furgonetas, hasta incluso algún tipo de camión. Somos capaces de hacer todo esto. Y entonces somos, entre comillas, entiéndaseme bien, tan orgullosos que a pesar de que vemos que el negocio no acaba de funcionar porque estamos intentando abarcar demasiado, Sí. como creemos mucho en nosotros y estamos convencidos de que lo vamos a conseguir, lo seguimos haciendo a costa de endeudarnos y de tener problemas económicos. Perdona, en el momento en que Renault compra Nissan, en Nissan creo que hay 19 plataformas de coche distintas. Sí, de hecho, una de las fases de este plan es reducir notablemente el número de plataformas distintas. Creo que Por se va a encargar supuesto. una tercera parte de esas plataformas. Por supuesto. Pero entonces, o sea, ahora se ha repetido un poco la misma situación que entonces. Y Ujú. cuando Bardi le pregunta a Schweizer por qué pasó eso, él le dice, bueno, aquí hay dos problemas. El primero es que no supimos imponerle a Nissan, tal vez porque no queríamos enfadarles, tal vez porque Carlos Ghosn, que fue el hombre de Schweizer Sí. en Nissan, consiguió arreglar todo el desaguisado económico, pero no entró en la otra parte, en la parte de ingeniería, en decirles, no, no, vamos a utilizar lo que ya tiene Renault o vamos a desarrollar conjuntamente, pero no vamos a seguir caminos separados en cuanto a desarrollo tecnológico, ¿no? Entonces, ahí eso nos separó y Nissan volvió a caer en los mismos errores. Schweizer dice, nosotros cogimos una compañía con muy buena gente a nivel de ingeniería, Ujú. con una calidad de producción extraordinaria, porque una marca japonesa que eso lo trabaja muy bien, pero muy mal gestionada. Hmm. Entonces, gestionamos toda la parte económica y recuperamos los números de la compañía, pero no entramos en lo que debía ser también la gestión de la parte de desarrollo de producto. Y al no entrar en eso, se volvieron a repetir los mismos errores y Nissan ha vuelto a caer en lo mismo. Y él apunta una segunda razón. Dice, cuando Ghosn decide que él va a ser el CEO al mismo tiempo de Renault y de Nissan, comete un error. ¿Por qué? Porque en Japón llevan muy mal que el CEO de la compañía sea de otro sitio, que no sea japonés, en primer lugar, que no sea Sí, japonés, sí, sí. pero en segundo lugar, que venga a decirles cómo tienen que hacer las cosas desde una marca de la que también es CEO. Entonces, eso en la cultura empresarial japonesa se lleva muy mal. Ujú. Y ahí se produce el segundo desencuentro, ¿no? O sea, a partir de ahí sí que es verdad que hay cosas comunes, ¿eh? Se hacen planteamientos, plataformas comunes y tal, pero Nissan sigue mucho a su bola, sobre todo en sus mercados más potentes, Japón, Estados Unidos, y Renault es incapaz de controlar todo eso y busca más las sinergias en Europa que en el resto de los mercados. Y por ahí es por donde viene de nuevo el mismo problema que Nissan ha vuelto a tener ahora, que vuelve a ser un problema de exceso de plataformas, de mala planificación de producto, de en realidad las mismas causas que le llevaron a ser una empresa con muchos problemas hace 30 años y que se han vuelto a repetir. Con el agravante, creo, que ahora mismo, no hay una Renault al rescate. Amigo, no, no, de hecho, todo parece que está en proceso de divorcio, más que otra cosa. Sí, Tan sí, amistoso como sea posible, pero desde luego. sí. De hecho, ya te digo, están firmadas una serie de acuerdos y de producciones conjuntas. Que claro, tú no puedes decir ahora, no, 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 pues ahora no me interesa hacer el Micra. No, no puedes decirlo porque primero has firmado. Segundo, la capacidad de producción de la planta donde se va a hacer el micra cuenta con que se van a hacer X micras al año. En tercer lugar, porque tú, como marca, has hecho unos números para el año que viene, para el siguiente, en que incluyes que vas a vender esos micras. Por lo tanto, no puede echarse para atrás un acuerdo de este tipo. Pero es posible que ahora mismo no se hubiera firmado. Por lo tanto, es muy difícil Yo me refiero, que se vuelva a firmar yo me alguno refiero a más. nivel de compañía, porque se está llevando a cabo una cierta desinversión mutua entre Sí, Renault y sí, Nissan. sí, sí, es cierto. Y eso implica una separación, al menos conceptual, bueno, y hasta cierto punto económica. Y es la sensación que da. Pero yo quería llegar un poco más al origen del problema, porque la época de Carlos Ghosn fue una época de luces y sombras, ¿no? Es alguien que en cierto modo resucitó o rescató Nissan cuando estuvo muy mal a final del siglo Sí. pasado. Acertó con algunos productos, acertó con ideas para los distintos mercados.
Pero parece que después de ahí se produce un cierto estancamiento en cuanto a, no sé, creatividad a todos los niveles de producto Sí, porque y pasan. abaratamiento, perdón, y la intención como de vender mucho más volumen del que realmente podían hacer a costa de incluso perder dinero a la hora de intentar vender demasiadas unidades. Quiero decir, a largo plazo, es que no me estoy explicando bien. Lo que quiero decir es, bajando la calidad de los productos para intentar llegar a un mercado mucho más amplio, incluso sacrificando con ello quizás la imagen a largo plazo. Eso les pasó sobre todo en Estados Unidos. Es decir, Nissan invierte mucho en el mercado de los Estados Unidos pensando que el mercado de Estados Unidos va a ser un mercado en el que hay que aprovechar un poco el declive de las marcas americanas que estaban perdiendo cuota. Y Nissan dice, aquí nosotros vamos a tener la oportunidad de convertirnos en una marca que esté en los primeros puestos, exactamente igual que está haciendo Toyota. Por eso se abren las plantas de producción en México, que ya estaba, Nissan implantada en México. Nissan es una de las marcas que durante más tiempo estuvo implantada en México, desde más atrás además, y lanza una serie de coches baratos para el mercado de Estados Unidos, intentando meter mucho volumen allí. Sí que es cierto. Han perdido la mitad, del volumen que tenían en Estados Unidos. Claro, eso es. Hay muy pocas empresas que puedan aguantar eso. Yo creo que de Muy japonesas tienen más pocas. presencia allí, quizás Honda, Toyota bastante más. Y las coreanas, incluso Sí, Kia, no, Hyundai, tienen más y presencia Nissan que tenía Nissan. una Pero digo, presencia hoy, importante, sí, sí, pero es hoy. eso, ¿no? La ha ido perdiendo. Yo insisto, creo que ahí hay dos problemas básicos y los dos están ligados a Gosn, ¿no? El primero es la desafección que encuentra Gosn en la gente de Nissan cuando Gosn sustituye a Schweizer. Es decir, Schweizer le coloca como, digamos, como salvador de Nissan y le coloca como CEO de Nissan. Entonces los japoneses pueden entender que venga una persona de fuera a reorganizar la empresa, pero en el momento en que esa persona que ha venido de fuera se coloca además como CEO de Renault, porque Gosn pasa a ser posteriormente el CEO de Renault, pero no suelta a Nissan. Entonces, los japoneses esperaban que, aunque fuera dirigido desde París, hubiera un japonés al frente de Nissan. Y Ghost mantiene los dos. Entonces ahí se produce como una pérdida de confianza por parte de los japoneses, ¿no? Con respecto a la dirección de la compañía. Y luego viene la segunda parte, que es cuando se descubre todo el tinglado de Gosn, de lo que estaba sacando de la compañía, todo el show del Sí. procesamiento, de que se larga escondido de Japón para que no le detengan, bueno, en Hay fin. documentales sobre esto que merece la Claro, pena ver, ¿eh? toda esta historia, que esto lo que hace es, bueno, si realmente el que nos tenía que salvar y que nos ha arreglado un poco las finanzas es este tío, pues vamos a organizarnos nosotros, ¿no? Y entonces, como además ese pacto se vendió siempre como un pacto entre iguales, una alianza entre iguales, aunque realmente Renault estaba en plena forma en aquel momento y Nissan estaba muy mal, se vende como un pacto entre iguales. Es decir, tú compras una parte de mis Mm. acciones, yo compro una parte de las tuyas, vemos a ver de qué manera podemos entendernos para reducir gastos. Sí, tú me ayudas un poco a reorganizar lo mío porque lo tengo tal, pero seguimos siendo yo por aquí y tú por allá, ¿no? Entonces, mantener eso es lo que acaba causando que Nissan vuelva a cometer los mismos errores que ya cometió en el pasado, ¿no? Con desarrollos incluso tecnológicos paralelos a los que hacía Renault por su cuenta. Hay veces que Sí. dice, este vehículo incorpora tecnología Renault, por ejemplo, híbrida, lo que sea, y estos incorporan tecnología híbrida Nissan. El reparto quizás entre los distintos tipos de motorizaciones entre una marca de la Alianza y otra, no lo he acabado de entender. Es como que no ha habido un reparto claro, o que ha habido duplicidades incluso, ¿no? En cuanto a desarrollos técnicos. Sí, luego ha habido otras decisiones que a Nissan le han costado dinero, por ejemplo, su entrada de participación en Mitsubishi, el problema que hubo en Europa con Infiniti, que tuvo que irse Se porque fue. no tenía una gama adecuada para el mercado europeo. Sí. Es decir, hay muchas decisiones que han sido erróneas, que se han tomado y que se han tomado mal, ¿no? Desde decisiones estrictamente de producto, centralizarse solo en la producción de subs antes que el resto de marcas y quedarte con una gama de subs de solo 3 modelos, que es lo que tiene ahora mismo, sin contar los eléctricos. En Estados Unidos, hacer una gama exclusivamente para el mercado americano, con desarrollo solo para el mercado americano, eso cuesta muchísimo más dinero. Las sinergias que tenía con otras marcas que terminaron, por ejemplo, estaban haciendo los monovolúmenes de manera conjunta con Ford, habían hecho todoterrenos también en su momento con Ford, tenían, digamos, hay interacciones con otras marcas que se abandonan por el hecho de entrar en Renault, pero que hace que tengan que asumir los costes de esos vehículos al completo. Es decir,
la mayoría son decisiones de este tipo, decisiones estratégicas y de planificación de producto que salen mal. Un ejemplo muy claro, que ya lo hemos comentado otras veces, es el Qashqai en Europa. Es decir, el último salto de generación del Qashqai en Europa, ostras, el Qashqai pasa de ser el superventas del segmento a ser uno más en una posición delicada, además, que no es de los más vendidos. Sí lo es en algunos mercados, en Inglaterra, por ejemplo, lo sigue Sí, pero siendo. Inglaterra siempre ha sido muy de Nissan, por Muy. ejemplo, es un mercado bueno Bueno, tiene la para fábrica Nissan. Sí, allí, sí, ¿no? tiene Por lo tanto, Sunderland allí, es claro. lógico y el coche se fabrica Sí, allí. sí, sí, sí. Por lo tanto, es un mercado doméstico, entre comillas, en Europa. Pero sí que es cierto que pasa a ser un coche mucho más caro, sin motor diésel, sin unas opciones 4x4 reales, solo con esta tecnología, al principio sin hibridación, luego con la hibridación ligera y con esta tecnología e-Power, que es una tecnología que desde Europa no se acaba de entender muy bien, ¿no? Porque es un coche eléctrico, pero que no tiene, con el que no puedo ir en eléctrico, ¿no? ¿Qué me estás vendiendo entonces? Eh, Bueno, es decir, hay, hay, es hay una eléctrico, serie pero... de decisiones que son de difícil justificación y que poco a poco han ido minando a la marca. Pero para mí es un poco contradictorio, quizás porque los cambios han llegado tarde también, porque hace 5, 6, 7 años había modelos estrella como el Qashqai, algunos semiestrella como el Juke, y luego había otros que dejaban bastante que desear, ¿no? Tidas y Pulsars y todo Por eso, esto. porque hay una mala planificación de Había como producto. 2, 3 Sí. niveles, modelos que venían prácticamente del mercado ruso, o sea, modelos que no encajaban, digamos, con lo que se esperaba aquí. Pero ahora, en mi opinión, tanto la nueva generación del Juke como sobre todo la del Qashqai han dado un salto adelante en calidad importante. A mí sí me ha gustado además la tecnología Style Power. Me parece interesante la filosofía, que es difícil de entender, pero bueno, al final siempre el coche se mueve en eléctrico, pero está alimentado por un generador de gasolina. A mí me gusta bastante el producto que están haciendo últimamente. De hecho, en eléctrico, el Aria, me ha parecido uno de los mejores El Arilla es una maravilla. sub del... Esa es buena, ¿eh? No, es verdad. Me parece uno de los mejores sub eléctricos del mercado actual. Pero es como que esos cambios han llegado tarde o es que quizás el producto sigue siendo demasiado caro porque el Micra que se vendía últimamente ya con una sola motorización, con precios muy altos, era un coche muy bien rematado, con un diseño agradable, pero una motorización, precio muy alto. Eso también forma parte quizás de la fórmula que ha llevado a esta situación. Sí, sí. Claro, cuando tú ves que tus ventas van cayendo, van cayendo, van cayendo, van cayendo, intentas remediarlo con lo que tienes a mano, ¿no? Entonces, claro, si le metes 1.000 euros más a cada coche, pues a lo mejor recuperas un poco, pero luego vendes menos y buscas que cada coche que vendas tenga un margen comercial más elevado, pero sigues vendiendo cada vez menos, entonces se vuelve a reducir el margen. Estas, estos son temas claramente económicos y de decisiones económicas, pero que están, insisto, muy relacionadas con el producto. En el fondo, coches como el Tiida, como el Pixo, como el último Micra antes El del anterior era muy anterior, sencillito, ¿vale? muy sencillito. Que eran coches low cost, vendidos en Sí, otros sí. mercados, que buscaban, digamos, la oportunidad. El Tiida, cuando lo lanzaron aquí, dijeron, ¿por qué lanzáis un Tiida ahora si no tiene sentido? Bueno, porque el que tiene un Almera, porque el que tiene un Sunny todavía y viene y no quiere un Qashqai, pues le ofrecemos una alternativa. Sí, claro, pero le ofreces una alternativa muy low cost de un coche que no está a la altura del resto de lo que estáis vendiendo, Mm, ¿no? Y de hecho se vendieron muy poquitos. sí. Con el Micra pasó lo mismo. Estábamos acostumbrados a aquel Micra redondito tan chulo, que era un poco premium, era un poco el coche urbano fashion, Mm, y nos colocan un Micra que viene de la India con unas calidades muy sí. inferiores. Luego el Pixo, que era un Suzuki remarcado. Es decir, hubo. Son muchos tumbos, ¿no? Los que va dando a nivel de productos sin una línea clara, abandonando las berlinas. Nissan tuvo coches como el Primera, como el Almera, que eran coches de volumen en Europa, y eso lo fue perdiendo, ¿no? Eso y, aunque sea un nicho de mercado, pero es imagen de marca también. Eso y vehículos emocionales de alguna manera. Prácticamente ahora lo que venden son sub. Aunque tengo entendido que el nuevo CEO ya ha dejado de entender que si por él fuese, se intentaría repotenciar el lanzamiento de vehículos atractivos para aficionados. Pero claro, todo eso pasa por recuperar primero la economía de la marca. Sí, porque es que si no van a caer en lo mismo. Es decir, Eso- tú no puedes volver a desarrollar un GTR. no, Vale primero muchísimo tienes que dinero vender. desarrollar un GTR, claro, o Primero tienes que desarrollar vender. un Patrol, ¿no? Sí, sí, sí. Claro, que ya lo tienen para mercados Estados Unidos, en el Golfo Pérsico y tal, tienen coches de este tipo. Es que Nissan además es una marca que está en todo el mundo. En el otro día en el Salón de Shanghái lanzaron el N7, que es una berlina eléctrica exclusiva para el mercado Mm. chino, donde siguen teniendo un cierto potencial allí. En el fondo, los mimbres para levantar Nissan existen, No, capacidad tecnológica tienen, pero necesita un socio. porque su
Lo que ha pasado también últimamente es que su cuota de mercado ha descendido no solo en Estados Unidos, como has mencionado antes, y en Europa, sino también en la propia China, pero por la competencia feroz que tiene ahora mismo de productos chinos, ¿no? Entonces, Esto les pasa a todas las marcas occidentales bueno, eso o lo comentamos en el japonesas, anterior sí, podcast, que para que están nosotros en también. China porque el mercado chino está virando claramente hacia las marcas chinas. Sí. Pero eso, una marca global como Nissan que trata de diferenciar claramente su gama americana, digamos, con la Lejano Oriente, con Europa, incluso con el propio mercado local de Japón, parece que se está viendo atacada por demasiados frentes. Y si la solución pasa por despidos masivos, cierre de planta, abandono de proyectos en marcha, incluso una planta que estaban o que tenían previsto desarrollar en Japón para baterías eléctricas para coches eléctricos, baterías para coches eléctricos también lo han cancelado. Entonces, a mí me parece que es una estrategia cortoplacista de estas que alegran mucho a los inversores y a la bolsa, pero que a largo plazo pueden Ya, comprometer. ya, Juan Carlos, pero si tú antes de pandemia, año 2018, vendías 5 millones de coches y ahora vendes 3 millones y medio, De hecho, han bajado el objetivo a 4 ahora ya. claro, Sí, sí. lo único que puedes hacer es redimensionarte para fabricar esos 3 millones y medio. Es decir, no puedes seguir manteniendo una estructura capaz de fabricar 5 si no los haces. De hecho, tenían varias plantas a muy bajo rendimiento. Claro. Por eso se cerró Barcelona en su momento también, Sí. porque era una planta que había perdido su razón de ser desde esta perspectiva de producto para Europa. Claro, no había nada que hacer aquí, porque Nissan tenía 1 millón casi de coches vendidos, digo 1 millón, casi más de medio millón de coches vendidos en Europa antes de pandemia y te cae a 300.000. Ya, ya, ya. Es a la mitad, ¿vale? En Estados Unidos les pasa lo mismo, en China les pasa lo mismo. Es que las ventas han caído un Bueno, 50% en esos tres Nissan mercados. ha perdido todo su beneficio en un año. Claro, por lo tanto tienes que redimensionarte, porque si no, lo que no puedes es seguir manteniendo una estructura para fabricar 5 millones y medio, 6 de coches y estar fabricando 3,5. Sí, No, tienen que reagruparse para luego claro, intentar volver a crecer. Lo que pasa es claro. que. No, no, sí. Desde un punto de vista económico lo entiendo perfectamente. Lo que pasa es que creo que va a perder valor como el patrimonio tecnológico, digamos, del que ha presumido con razón Nissan durante décadas, es lo que puede acabar perdiendo. Si cierras la planta de baterías, al final vas a necesitar un proveedor externo de baterías. Si entregas tu desarrollo de tecnologías eléctricas, de vehículos eléctricos a Renault, a Ampere, al final dejas de ser un abanderado del tema, ¿no? Entonces, supongamos que Nissan consigue eso, reagruparse, hacerse sostenible con un tamaño más pequeño. Sería perdiendo peso dentro de la alianza con Renault, básicamente, perdiendo peso en distintos mercados. ¿Cómo lo hace para volver a ser la anterior Nissan? Con un socio, no tienes otra opción. Del mismo modo que Renault también lo va a necesitar. Lo que pasa es que ahora, tal como está montada la industria del automóvil, tú puedes tener un socio principal como estaba o puedes tener pequeñas alianzas con pequeños socios en distintos lugares, ¿no? Nissan, por ejemplo, tiene una asociación con Mitsubishi, de la que es accionista, aunque Mitsubishi ha recomprado también buena parte para no verse metida en el mismo lío, pero los K-Cars de Nissan los hace Mitsubishi, por ejemplo, ¿no? En China, este proyecto de Santana, que va a venir a España, de la mano, en el fondo, el origen de ahí es Nissan. Ese pickup es un Nissan, que está desarrollado, Al Frontier. sí, a Vale, vale. través de una empresa china. Y esa empresa china participa en el desarrollo y lo va a fabricar también con su nombre. Es una empresa del grupo Dongfeng. Por lo tanto, estas pequeñas alianzas puntuales para hacer un coche específico para un mercado concreto, te apoyas en quien lo puede hacer. Esto lo está haciendo Mazda en China. El nuevo Mazda 6 y el CX, este nuevo CX6 que se ha presentado también en el Salón de Shanghái, que son sus dos primeros eléctricos, están hechos en colaboración con Changan. Es decir, buscar estas asociaciones, sobre todo con los chinos están muy abiertos a esto, muy abiertos, porque a ellos les interesa entrar en nuevos mercados, acceder también a tecnologías que puedan tener sus socios y, ¿por qué no?, abaratar a la mitad el desarrollo de producto, ¿no? Que es lo que siempre se ha hecho cuando tú te unías temporalmente para hacer algo. Cuando Ford y Volkswagen se unen para hacer monovolúmenes. Cuando BMW y PSA comparten motores de Bueno, sí, eso gasolina de 4 lo cilindros. vemos Cuando todos los días. Mercedes monta motores Sí, sí, Renault. eso lo vemos continuamente. Claro, todas estas cosas Sí. se hacen, caramba, para ahorrar dinero. Porque si tú tienes que hacer un motor
caso de Mercedes, por ejemplo, que es una de las cosas. Oh, es que mi Mercedes me han dicho que tiene un motor Renault. ¿Y qué problema tienes con que tenga un motor El Renault? A mismo ver, que ¿cuál es el tiene, el problema? mismo que tienes en un Dacia, pero funciona igual Si de tú bien. tienes solo una línea de modelos con motor de 4 cilindros transversal, clase A, CLA, clase B, Sí. y necesitas motores para esos coches, y tienes que desarrollarlos tú, solo para esos coches tuyos, hombre, cómpraselos a alguien que los tenga hechos, ¿no? Pues te vas a ahorrar mucho dinero con eso. Porque te ahorras todo el desarrollo. Simplemente compras los motores. Y no son tu core, porque en el fondo tú lo que haces son motores longitudinales de 6 y de 8 cilindros. Para tus clases C, clases E, tus GLs, tus GLCs, tus no sé qué, tus no sé cuántos. ¿Vale? Eso es lo que tú haces. Entras en un mercado nuevo de nicho para ti. ¿Mm? Como es el del clase A y tal, pues caramba, pues compras un motor que ya esté hecho con un colaborador al que además luego le vendes también tus motores grandes para sus coches grandes. Mm. Había Infinitis con motor Mercedes. Vale, pues eso es una colaboración lógica. Y esto es lo que vamos a ver cada vez más. De hecho, ya lo hemos visto en China. No, es que esto es una colaboración de Chang'an con Xiaomi, la otra es una de Dongfeng con no sé quién. Esta cultura de la colaboración que en China se obligó a establecer a todas las marcas que querían entrar en el mercado chino con esas joint ventures al 50% tan famosas que son con las que los chinos aprendieron a hacer coches de los occidentales, ese tipo de colaboración se ha ido implementando también a nivel planetario. ¿Por qué Honda y General Motors están colaborando en el desarrollo de plataformas eléctricas en Estados Unidos? Porque les cuesta la mitad. Y eso es importante para ambas, ¿no? Eso lo iremos viendo y lo veremos cada vez más. Y Nissan tiene esta segunda solución. Una sería aliarse con Honda como se propuso, Ahí quería llegar ahora. aliarse con Honda, y la otra sería pues, o con Honda o con cualquier otro, ¿eh? Sí. Y la otra pues es eso, pequeñas alianzas aquí y allí, compartir tecnología, hacer productos cuyo desarrollo sea mucho más barato porque tienes un socio o porque utilizas una tecnología que ya existe y por lo tanto poco a poco intentar salir del pozo sola. Que insisto, yo lo veo complicado, Lo veo porque cuando complicado. caes tanto, remontar es muy difícil. Ahí es donde quiero llegar. Tiene que tener un cambio de mentalidad y igual que fabricantes más pequeños y que aceptan que son más pequeños, tipo Mazda o Subaru, no tienen complejos a la hora de buscar un socio tecnológico. Y Nissan, que viene de una posición de ser una compañía grande y más orgullosa porque podía serlo, pues ahora va a tener que aceptar ese cambio seguramente. Has mencionado de Honda porque yo también lo quería hablar contigo. Porque evidentemente no es la causa del problema que tiene Nissan ahora mismo, esa negociación fallida con Honda, pero sí ha sido como un palo más, ¿no? En la cabeza, que ha provocado incluso la dimisión de Uchida-san, el CEO, y la llegada de Espinosa, no de los Monteros, el otro. Y tú me contabas que esta negociación entre Honda y Nissan, que podía haber dado al, si no me equivoco, el cuarto mayor fabricante Sí. mundial, fue auspiciada y casi obligada por el gobierno japonés. Que fue, digamos, el que impulsó esa negociación. Los gobiernos de los países de Oriente, japoneses y coreanos, tienen muy claro que su patrimonio industrial hay que intentar mantenerlo al precio que sea. Es muy difícil que un gobierno de Japón o de Corea deje caer una gran compañía. Muy difícil. Antes de dejarla caer, intenta todo para que esa compañía se salve. No solo por un tema estrictamente de paz social, ¿no? De que no se pierdan los puestos de trabajo, de que la gente esté contenta. No solo por eso, que también, evidentemente, Hombre. sino por ese orgullo bien entendido de decir, ostras, nosotros no podemos permitirnos el lujo de que una empresa como esta, que lleva el nombre de Japón o que lleva el nombre de Corea a todo el mundo, de golpe y porrazo tenga que cerrarse por un tema de mala gestión y de bancarrota económica, ¿no? En ese sentido, son mucho más paternalistas, son mucho más protectores de lo que hacen sus ciudadanos en ese sentido, porque en el fondo una compañía como esta no va a ser una compañía que implica a 60 o 70 mil de sus conciudadanos, ¿no? Y por lo tanto intentan que eso no pase. Por lo tanto, mueven hilos. Y lo que intentó el gobierno japonés fue decir, a ver, Nissan se está divorciando de Renault, tiene un montón de problemas, va a entrar en números rojos, ¿con quién podemos casarla? Es decir, ¿a quién podemos pedirle que nos haga el favor de pactar con Nissan algún tipo de acuerdo que permita la supervivencia de la compañía por un lado y de los puestos de trabajo por otro? Entonces, plantearse Toyota era inviable.
porque ha sido el rival natural de Nissan durante toda la vida y eso para el orgullo de unos y de otros hubiera sido un problema. Plantearse cualquiera de las otras marcas japonesas era imposible por tamaño, ni Mazda, ni Suzuki, Son mucho ni más pequeñas. Daihatsu, no, Daihatsu no porque es de Toyota, ni Subaru, ni... Sí, sí. ¿Qué quedaba? Quedaba Honda. Honda es una firma saneada, que está en muy buena situación económica, que a lo mejor en el futuro con la electrificación ya veremos cómo le va, pero de momento está en una buena posición, sin deudas, digamos, con mucho cash, haciendo Que dinero. Honda es muy fuerte a nivel global. Claro, en todas sus ramas, porque además tiene un negocio muy diversificado, ¿no? Desde los motocultores hasta los aviones, Sí, sí, también. pasando Cierto. por los robots, los coches, las Las motos, que motos, son... cuidado. Claro. Entonces, Sí, sí. Honda es una corporación muy grande, Sí. de 4 millones y pico de coches y 2 o 3 millones de motos. Probablemente también la compañía más orgullosa de todas las de la automoción. Probablemente, sí, Y sí. nuevamente con razones para serlo. Bueno, y en cualquier caso con una buena salud financiera. Entonces, en el momento en que se plantea la unión, vuelve a salir el orgullo japonés, ¿no? Honda le dice a Nissan, vale, vale, Pero, pero a partir de ahora los coches que vas a hacer van a ser coches con nuestras tecnologías, sí, nuestras plataformas, nuestros motores. ¿Por qué? Porque es la única manera que tenemos de cortar la sangría económica, ¿no? claro. Y Nissan dice, uy, no. No, no, nosotros tenemos nuestra tecnología, Sí, ¿no? sí. Y estamos muy orgullosos de una tecnología en la que creemos y que funciona muy bien, ¿no? Pero la cosa Entonces, no acaba ahí, porque además querían que cortase sus lazos con Renault, ¿no? hombre, claro, es que es lógico. Bueno, Es decir, si tú vas a aliarte con una pero, gran compañía que está aliada con otra, lo primero. No, no, pero Honda lo que le dice a Nissan es. Yo estoy dispuesto a hacerme contigo siempre y cuando me respetes esto que te he dicho de las plataformas, de los motores, de la tecnología, vas a usar sí, sí. nuestra tecnología. Y por otro lado, tienes que venir aquí sin novia. Es que quería terminar la frase diciendo, tienes que dejar tu relación con Renault porque ahora vas a ser mía. Claro, claro, Una pero subsidiaria esto es lógico. de Y de hecho, Honda. lo primero que hace, cuando el gobierno Sí. japonés auspicia las conversaciones, lo primero que hace Luca de Meo es coger a 3 de los suyos y meterlos en el primer avión y mandarlos a Tokio. Sí, ¿Vale? me Y estos acuerdo. tíos Me lo aterrizan contaste. en Tokio y dicen, ustedes están aquí hablando de... Bueno, que sepan que nuestra participación en Nissan no la vamos a regalar. ¿Vale? Es decir, nuestra participación en Nissan nos la van a tener ustedes que comprar. Entonces Honda dice, o sea, que encima de rescatarte, que no me interesa mucho, ¿vale? Que yo estoy muy tranquilito, Que o sea, viene tengo que meterme en sí, el sí. barro de rescatarte. Además, ¿tú tienes esta novia en Francia a la que yo le tengo que ir a pagar las arras? No. Venía con mochila. ¿Vale? No. Venía con mochila. Primero rescata tú y Sí. cuando estés libre, cuando no tengas ataduras con nadie, entonces hablamos de cómo nos organizamos tú y yo, ¿no? Y eso es lo que ha pasado. Por lo tanto, Honda rompió porque era imposible, era inviable que en estas condiciones Y hemos dicho la se... palabra orgullo 50 veces, pero la 51 es porque también Nissan, por orgullo, prefería seguir siendo una empresa independiente en riesgo de, quién sabe, si desaparecer o tener que reinventarse, a formar parte, a ser una marca de Honda. Sí, y como a Honda tampoco le interesaba No, mucho no, que mucha Nissan ilusión. fuera parte de Honda, pues al final, claro, Claro. a ti tu gobierno te dice, oye, mira, tienes que hacerme un favor, deberías hacer esto. Y a ti no te apetece en absoluto. Hmm. Entonces, ¿qué haces? Tú vas, pero vas para quedar bien. Y cuando llegas, dices, les voy a poner este precio. Me van a decir que no, y yo le voy a decir al gobierno, chicos, yo ya lo he intentado, ¿no? Entonces, Honda pone ese precio y Nissan dice, no, no, esto ni hablar. Y Honda va al gobierno japonés y dice, chicos, yo lo he intentado. Lo que no puedo hacer es comprometer el futuro económico de mi compañía en base a tener que hacerme cargo de alguien que no va a hacer lo que yo le diga. Por lo tanto, no puedo hacerlo. Y hemos visto un poco el origen de todo esto, hemos visto la situación actual y de cara al futuro, está claro el plan que tiene Honda, perdón, no, el plan que tiene Nissan por delante, que es básicamente apretarse el cinturón y seguir la receta que no le queda más remedio que seguir, que son despidos masivos, cierre de fábrica, parar ciertos desarrollos, asumir tecnología externa, pero ahora de cara al futuro, el plan pasaría por vender quizás menos coches, pero con un mayor margen de beneficio por unidad, algo que quizás podría hacer porque la impresión de calidad general que tiene su producto es muy buena,
¿Crees también que haría falta recuperar una confianza del público que quizás no se ha perdido? Simplemente han hecho un producto que resulta menos atractivo. Sí, no, yo no creo que se haya perdido la No, no, porque confianza no es un caso como el de en la otros grandes marca. grupos en los que hay desconfianza No, por el producto. no, Aquí no es ese el no, no, problema. no, 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 que va, que va. Es quizás falta Aquí de atractivo, yo ¿no? creo que es un tema de que su producto no está adecuado con lo que está pidiendo ahora mismo el Hmm. público en determinados mercados en los que están presentes. No, no es más que eso. Entonces tiene que haber una reinterpretación del producto y volver a intentar, sí, probablemente pase por lo que tú dices, ¿no? Redimensionarse, fijarse su umbral en lugar de en los 5 millones, en los 3 millones, 3 millones y medio de coches, Hmm. hacer bien esos 3 millones y medio de coches, venderlos con un Hmm. poco más de margen y poco a poco ir saliendo. Y si puedes además trincar por ahí algún socio tecnológico que te eche una mano, pues mejor que mejor. Eso me recuerda a la estrategia de otro gran nombre como el Real Betis Balompié. Tenemos un lema. El Betis es un equipo campeón. Y si hay que bajar a segunda, se baja. Para ser campeón de segunda. Que lo ha hecho. Correcto. O sea que tampoco pasa nada. Si hay que bajar a segunda, se baja, no pasa nada. Y lo importante al final es estar ahí y tener contenta a la clientela, que son menos en número. Pero al final, no. Porque yo creo que Nissan ahora tiene un momento en el que tiene que, quizás no tanto recuperar la confianza del mercado, pero sí la de su propia gente, en ver como una oportunidad esta situación dentro del Sí. drama que puede ser, porque hemos visto muchos casos cercanos de empresas que decrecen en tamaño, pero tienen una oportunidad de trabajar de otra manera distinta y quién sabe si volver a crecer con esos nuevos mimbres. O sea que es otro culebrón el que tenemos por delante con Sí, a ver una cómo, marca a la que cómo deseamos se resuelve, por lo mejor, supuesto. pero es una situación y ojalá me equivoque, pero esta es una historia que Nissan puede no ser el único gran nombre que se vea en una situación así de aquí a pocos años, con todo lo que hemos hablado en programas anteriores sobre todo lo que llega de China, Sí, mercados que se te complican. sí. Ayer en Automotive News venían noticias de Porsche, por ejemplo, que está sufriendo mucho. Es que Porsche, Está sufriendo por el Macan, porque vende menos de los que tenía lo del previsto porque es eléctrico, Macan, pero sobre todo está sufriendo también porque los aranceles americanos, que es su primer mercado, le están suponiendo un hay un problema. 40%, ¿no? De los Porsches vendidos Claro, ahí. claro, claro. Es prácticamente perder un 40% de las ventas en la práctica, a menos Bueno, que Trump se levante mañana en plan, mira, voy a arreglar el tema de... es un problema añadido y por lo tanto, bueno, pues no están vendiendo todos los coches que prevían vender y por lo tanto están no en crisis, pero también en una situación en la que es todo tan cambiante ahora mismo en el mundo del automóvil a nivel mundial e interfieren tantas historias distintas y digamos, tantos elementos externos a la propia industria que al final dos o tres cosas que te caigan al mismo tiempo te complican muchísimo la Ujú. vida. Muchísimo. Es un sector ahora mismo tremendamente Es, inestable. tenemos, es que los grandes grupos europeos ahora están en una situación de... ¿Qué hacemos? Sí, es que Nissan ha cerrado un montón de plantas, pero Ford ha cerrado plantas, Volkswagen ha Volkswagen, cerrado plantas. Stellantis en plan, a ver Se si han llega el anunciado CEO. despidos en todas partes. Es decir, bueno, sí, Stellantis sigue esperando al CEO. El que parece ser que ya es seguro es el de SEAT, que el señor Hump se va a quedar como CEO definitivamente, al parecer. Se dice, se comenta, se Sí, rumorea. sí, veremos. Por lo que tengo entendido es un directivo pragmático Sí, que quizás le vendría bien ahora a una nueva etapa de SEAT SA al conjunto, ¿no? sí. Han lanzado Cupra como marca, le han dado una imagen, han ganado mucho mercado y ahora lo que hay que hacer es garantizar, darle un toque de esperanza con números y con hechos al futuro de SEAT como marca también. Vaya off topic que nos estamos marcando aquí ahora mismo. No, pero yo creo que también es interesante hablar de estas cosas y nos puede linkar muy bien en Sí, forma sí, de serpiente multicolor, no ciclista, sino de sí, sí, coches porque SEAT clásicos, tiene una presencia muy bonita este con año el Salón de en el Salón de Barcelona. Barcelona, ¿eh? Sí, sí, yo esto se lo dije a gente de SEAT. Les dije, es una maravilla esto que habéis hecho. Lo que han hecho ha sido sacar prácticamente la mitad de lo que tiene en la nave A122 y exponerlo para el goce de todos los que visiten el salón. Es decir, han puesto 75 coches de su museo particular expuestos en la Plaza del Universo. Sí. Y es realmente Con fantástico. motivo del 75 cumpleaños de SEAT. Empiezan con el 1400, siguen con el 600, el 850, pam, pam, 1500, Merece 126. mucho la pena. Me parece lo más bonito Están, que hay están en todos. el salón. Pero parece una despedida. Venga ya, hombre. Ya. No, la sensación es que celebramos el 75 aniversario de la compañía
pero al mismo tiempo la sensación es que nos estamos despidiendo porque lo único que tenemos para mostrarle al público es nuestra historia. De hecho, tenía una especie de eslogan allí con banners, esto, con banderas y todo, que no recuerdo cómo era exactamente, pero algo así como hacemos historia, creamos futuro o Sí, algo así, y quedaba como bastante patente pero si tú que sigues... historia es SEAT marca y futuro es Cupra marca. Correcto, porque si tú sigues la serpiente que han creado con todos los modelos de manera cronológica, los 4 últimos son Acaba en Cupras. Cupra. Claro. Entonces, es un poco la plasmación de lo que parece ser el futuro de SEAT S.A., del abandono de la marca SEAT y la apuesta clara, contundente por la marca Cupra. Pero tú ya contaste anteriormente que dentro de SEAT SA hay un plan. Al menos intentar garantizar o... Hay un plan para mantener a SEAT lo más presente posible mientras no se decida qué se hace exactamente con SEAT. Piensa que SEAT no ha lanzado ningún producto nuevo, ninguno, en los últimos 5 años. El último SEAT lanzado nuevo, de los que hay ahora mismo en la gama, ahora mismo la gama es el Ibiza, Hay menos que antes todavía. O sea, el Arona, el Ateca y el León, es el León. Es el último que se lanza. El anterior fue el Tarraco, que ya no ya no existe. está, por desgracia. ¿Vale? El último que se lanza es el León. Al León, Cupra le ha hecho una remodelación, un lavado de cara estético muy chulo. El SEAT sigue siendo el mismo que se lanzó hace 5 Pero igual años. eso es por diferenciar marca un No poco, ha ¿no? habido, sí, pero tú cuando quieres diferenciar marca, la diferencias realmente. Es decir, haces un Cupra León completamente nuevo y un SEAT León completamente nuevo. No a nivel... o sea, le haces el mismo rediseño, en otro estilo. Ujú. Y lo alejas todavía más. Ahí la sensación es, no, solo apostamos por el Cupra León, es el que le hacemos el restyling. Al otro le regalamos el motor híbrido enchufable de 204 caballos. Es todo lo que vamos a hacer con él. Por otra parte, es verdad que el León ha recuperado gama de motores, que había un momento que se había quedado una gama de motores muy corta y al menos en ese Sí, sentido... y hay noticias, informaciones de que están desarrollando por fin de manera interna el grupo un sistema de hibridación ligero Fundamental para Arona que e le Ibiza. permitiría a Arona, Ibiza y Ateca Ateca, claro, por supuesto, que tener, todos son etiquetas C a claro, día de hoy. tener El las Ateca también. etiquetas eco. Sí, 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 sí. Porque en el fondo el principal mercado de esos coches es el mercado español, Mm. evidentemente. Claro, ¿qué me falta a mí para creerme que realmente en SEAT se está cociendo algo? Y que simplemente no se trata de distracciones para ir entreteniendo al personal hasta el fin de la marca. Me falta un anuncio. Me falta que alguien diga, este coche que se va a llamar Cupra Raval y que va a tener un hermano que se llama Volkswagen ID2 y que va a tener un segundo hermano que se va a llamar Skoda Epic, que va a ser un sub, y que va a tener otro hermano que se llamará Volkswagen ID2X y que va a ser otro sub. Falta una marca ahí. Vale. Me falta que alguien diga, este proyecto que está liderando SEAT en el desarrollo del Volkswagen ID1 va a tener un hermano que se llamará SEAT Mallorca. ¿Vale? Esto no existe. Y por lo tanto, es muy difícil convencer a la opinión pública que ha visto que en 5 años no se ha lanzado ningún modelo nuevo de SEAT, que la remodelación que va a haber este año del Ibiza y de la Arona va a ser mínima, absolutamente mínima, que no ha llegado ni tan siquiera un motor híbrido enchufable, que es un híbrido enchufable, ¿verdad? Un híbrido Sí, ligero, ligero. que tecnológicamente es lo más asequible que puedes hacer y que además no se ha anunciado ningún modelo eléctrico. Es más, se ha dicho al contrario, que el Raval no va a tener un hermano SEAT, que el pequeño de 20.000 euros no va a tener un hermano SEAT. Liquidas además la parte de SEAT Mo de movilidad, que era la parte más de futuro de Sí, SEAT. sí, tal como vino llegó. Claro, al final tienes que ser muy exageradamente optimista como para pensar que SEAT tiene un futuro por delante, ¿no? Yo lo veo difícil. Y a mí, y me sabe, no sabes lo mal que me sabe decir esto, porque sabes que yo particularmente tengo un aprecio enorme por la gente de SEAT, por cómo trabajan, por la manera que tienen de hacer las cosas, porque son gente que hace bien los coches, que tiene además una capacidad de sobrellevar
eso de haber sido el hermano pequeño siempre del grupo. No, tú no, ¿vale? No, no, para ti no, espera, tú después, Sí. ¿vale? Todo esto, han tenido una capacidad de resiliencia con todo eso extraordinaria. Y que ahora estén en esa fase, SEAT me refiero, como marca, porque en el fondo, lo ideal sería que dijeran, mire, SEAT va a llegar hasta aquí, por lo tanto, todo a Cupra. Señores, Cupra es nuestra marca, es la marca de la compañía, es la marca de SEAT. Vamos a apoyarla a saco y vamos a hacerlo esto. Pero dilo, Y explícalo. solo estuvo el mensaje ambiguo hasta cierto punto de Wayne Griffiths en su momento, que dijo el futuro de SEAT es Cupra, pero no dijo únicamente Cupra. Pero es así. El problema que tienen en SEAT es que no pueden decir ahora que SEAT acaba, yo qué sé, en el año 2032. No lo pueden decir porque nadie va a comprar un SEAT ahora. Porque la gente somos así. ¿Vale? Uy, me voy a comprar ahora el coche de una marca que van a... Uy, ya no me lo va a hacer Esa es otra nadie de el las cosas mantenimiento, no que... tendré recambios. Por supuesto que vas a tener recambios, por supuesto que va a haber eso, ¿no? Es el... No podemos decir cuáles son realmente pero tampoco hacemos nada para desmentirlo, ¿no? Porque un caso que no es el mismo, pero que podría reentenderse, o sea, entenderse de una manera parecida, porque también es una marca simbólica de otro país y que no puede o no debería desaparecer, como es el caso de Fiat. Fiat hace 2 o 3 años teníamos un 500 que es más antiguo que el andar para adelante y tenía un Panda también que era ya casi un coche histórico. Y un tipo que era un coche low cost hecho en Turquía. Exactamente, que era una gama bastante terrible. Y ahora ya se están viendo los frutos de ese plan de cambio. Está llegando el Grande Panda, el 580 lo van a hacer híbrido y quién sabe si incluso de gasolina, porque hay que vender. Pero SEAT de momento tiene modelos muy buenos, pero ya muy veteranos, que están en mantenimiento, como el Arona Ibiza Ateca. Es lo que tú dices, son todo etiquetas C, les falta nueva tecnología. Es verdad que en favor de SEAT hay que decir que han refinado cada año los productos. Por ejemplo, la Ateca, lo hemos comentado muchas veces, cada año probamos una unidad nueva y tal. Oye, lo han hecho mejor que el anterior. ¿Te has fijado que ahora va más fino? ¿Te has fijado que ahora está mejor insonorizado? ¿Te has fijado que ahora han tocado esto mejor? Pero es el mismo coche. Sí, si comprar un SEAT ahora es uno de los mejores negocios que puedes hacer, Sí, porque sí. son coches absolutamente perfectos. Sí, sí, sí. Están más refinados que nada. Claro, Pero, no tienen fallos. pero ese es el paralelismo que veo con la Fiat de hasta hace 2 o 3 años. Pero Fiat sí ha dado un cambio, veremos si le funciona o no. Bueno, están en los inicios, habrá que ver, Sí, sí. pero hay una idea detrás. Exacto. Hay una nueva Fiat, Hay digamos. una idea Y en detrás. cambio SEAT, que sí, la nueva SEAT es Cupra. Y SEAT, marca, ¿qué pasa? ¿No? Y a mí también me daría mucha lástima si no siguiese adelante. No paran de llegarnos mensajes desde dentro de que tranquilos, qué tal, pero es lo que tú dices, faltan hechos, ¿no? O anuncios. Sí. Que igual algo se está cociendo, ojalá, pero... Veremos. Tú lo dices muy convencido. En cualquier como... caso, si vais a ir al Salón de Barcelona, que todavía os queda mañana y pasado, lo que hay muy interesante en el Plaza del Universo es ver esa Sí. historia de SEAT. 75 coches tienen ahí expuestos, uno por año. Y la verdad es que son fantásticos. Da igual Están que- todos, ¿eh? Todos. Hay de todo, de todas las Sí, épocas y el da igual... 131, el 132, el 133, el 127, el 128, el 1200 Sport, el Ronda, el Ritmo, el Panda, el Marbella, el Fura, todo. No hace falta ser un aficionado a los coches para disfrutar No, esa que va. exposición. Porque cuando estuve el otro día por allí de paseo, había muchas familias. Mira, ¿te acuerdas? Este es el que tenía el tío Manolo. Este Claro. coche, ¿te acuerdas del abuelo que tenía? Yo tenía delante de mí y le mandé fotos a mi padre del 127 que tenía mi padre, que mi padre que tenía que ser conductor y mecánico aficionado porque el coche se averiaba continuamente, las cosas como son. Pero se le coge cariño, ¿no? Porque ¿recuerdas cuando íbamos a Madrid en el coche y no había autopista? Nos hacemos viejos, John. Sí, No había sí. autopista, Sevilla-Madrid. Estaba la vía Apia, tal. Y he visto muchas familias con los abuelos y tal, recordando otras épocas viendo esos coches. Yo creo que merece mucho la pena por el valor sentimental que tiene también. Sí. Y porque están cuidados. Da gusto. No es la única marca que Y cuida. por el esfuerzo que ha hecho la gente de SEAT Coches Históricos de llevar hasta allí esos coches que están impecables todos, Y habiendo colocarlos tormentas todas las allí. tardes. La verdad es que yo estuve hablando con ellos, con la gente de Coches Históricos, y les dije, Sí. tíos, habéis hecho aquí un trabajazo. Llevar todos esos coches, la mayoría pueden llevarse andando, no está muy lejos, Sí. ¿vale? Y pueden ir andando, y de hecho la mayoría han ido conducidos Sí, sí. desde la zona franca hasta el salón. Algunos no, algunos de competición había que llevar, también hay coches de competición, había que llevarlos sobre plataforma y tal, pero... Otros los conducían allí, tú y yo Sí, lo hemos sí, visto sí, cuando hemos sí, estado sí, allí. sí. A Paco, Sí, el amigo Sí, Paco sí, sí. conduciendo coches allí. Sí, sí.
Así que yo creo que es algo, para mí es lo más bonito del salón. No hace falta ser un experto ni un aficionado a los clásicos, es simplemente ver historia de automóvil y está allí al aire libre, lo ves tranquilamente con la familia, tiene sitios para comer y beber alrededor. Yo creo que merece mucho la pena. Y un poco es eso que cada vez que hacemos algún reportaje de clásicos con ellos, con Sí. la gente de SEAT, en nuestros vídeos y tal, o cuando hemos ido a explicar el contenido de la nave, se nos llena siempre de comentarios diciendo, ojalá la vieran al público, Ah, cómo se puede hacer para ir a ver la nave, cómo puedo ir a ver la colección y tal. Pues ahora, al Salón de Barcelona. sí, Porque no están todos en la nave, hay más, pero sí que la selección es sí. lo mejor de lo mejor que hay en la nave, por lo tanto, es el momento. Sí, yo creo que lo más importante de la nave, al menos los modelos más emblemáticos de Sí. SEAT y que tienen más historia, y como ha dicho bien Joan, no solo clásicos de calle, sino también modelos mucho más recientes y modelos de competición. Algún concept car, es Sí, decir, sí, 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 y está modelos de todo allí. rallies y de carreras en circuito Sí. y eléctricos de carreras también. Y aparte también tienen una especie de exposición con el futuro de Cupra, que tienen ahí el concept este Del también. Raval, sí. Sí, sí, sí. Yo creo que es lo más interesante de lo que hay como exposición. Luego está la parte producto, en Sí. el que tenemos la realidad del mercado actual. Venga, tú que fuiste el sábado pasado, cuéntanos un poco. ¿Qué viste? ¿Qué había en el ambiente? ¿Estaban vendiendo? ¿No estaban vendiendo? ¿La gente iba a comprar? ¿Iba solo a mirar? Venga, cuéntanos un poco. ¿Cuál fue Eh, tu impresión del Tuve la suerte salón? de charlar con muchas personas, con muchas familias, fue una experiencia muy bonita y me encantó saludar a tanta gente que conoce a coches.net y que nos sigue. Y muchas de las personas que venían a comentarnos, oye, que me gustan los vídeos, que a ver cuándo hacéis el podcast y tal, muchos me preguntaban por producto. A dos niveles. Primero, digamos, el conceptual, oye, ¿qué pasa aquí que solo hay coches chinos? Y segundo, a nivel de producto individual. Y casi todas las personas que me preguntaban por producto era producto chino. Eh, eso causaba en unas personas curiosidad, en otras una pequeña decepción. Y muchas preguntas de por qué no están las marcas tradicionales aquí. Porque yo igual estoy buscando coche o igual simplemente tengo curiosidad, que yo creo que era la mayoría de personas que había allí. Muchas era o buscando coche activamente o vamos a ver qué hay o aficionados. Y había muchas personas interesadas en coche chino, muchas personas que ya sabían bastante de qué iba esto del coche chino. Y otras que sabían que no había marcas apenas europeas, japonesas, coreanas, salvo una. Y sabiendo que no iban a encontrar eso, decían, bueno, pues voy a ver coche chino y a ver si es verdad que esto merece la pena o no. De hecho, en los stands que acaparaban más atención, aparte de donde estaba por ahí en un rincón el Tesla Cybertruck, en el que había una cola tremenda de gente para hacerse una foto sentado en el Cybertruck. Ay, bueno, pues los stands en los que había más presencia eran quizás de marca tradicional europea, quizás Renault, en parte por el Renault 4, que tiene mucha gracia, y en parte por el Concept Drift, el Renault Turbo 3 Drift que tenía ahí. Pero la gente que estaba pensando en comprar coche, o a ver si me interesa alguno, iban a chino. Y algunos me preguntaban, oye, la marca esta BYD, ¿qué te parece? La marca esta MG, ¿qué me cuentas? Estoy mirando el MG HS híbrido enchufable. Bueno, yo lo estoy mirando, pero mi señora lo está mirando más todavía, con ojitos, y que se lo quiere comprar. ¿Qué le digo? Que sí, que no. Entonces vi una mezcla de curiosidad, interés, intención de compra y un puntito de decepción y enfado. Enfado con los que no han ido porque no han podido, sobre todo porque no han querido. Pues yo creo que no, que si alguien no está en el Salón de Barcelona es porque no ha querido. Porque no Así, lo así de ven claro, porque si rentable. hay una marca con problemas y lo que acabamos de explicar es Nissan y Nissan estaba, ¿no? Nissan estaba, además con un stand bastante grande. Con un stand grande y seguramente con un montón de comerciales intentando vender sus Sí, coches, que es de lo que se trata en este salón había también. mucha interacción, digamos, comercial. Personas preguntando, ¿y esto por cuánto sale? ¿Y el maletero cómo es? Y comerciales explicando el coche por fuera, por dentro, porque al final es una de las razones para las que ir a este salón. Es un salón en que también tiene actividad comercial. Y de hecho, en muchos stands había una parte que eran mesas con ordenadores para comerciales y clientes en los que hablar de precios, de financiaciones, Evidente. de qué acabado tiene este coche, qué características tiene. A mí me pareció Y cerrar ventas allí. sí, 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 se estaban cerrando ventas y eso me pareció bastante interesante. Vi interés y actividad y eso, ilusión y decepción y un poquito de enfado. Entonces, volviendo a lo que íbamos.
El que no ha ido realmente es porque no ha estado dispuesto a invertir en esto, porque no cree en el modelo de la venta directa en el salón. Yo creo que hay dos motivos. Uno es este y otro que descubrí, por decirlo así, hablando con gente de marcas el día de prensa del salón, me decían, en relación a los chinos, dos cosas. La primera, no queremos blanquear a los chinos. Digo, perdona. Claro, si venimos aquí, les estamos dando a los chinos autoridad, es decir, les estamos poniendo al mismo nivel que el resto de las marcas. Pero qué Digo, interpretación más pero ¿de qué estamos hablando? enrevesada, ¿no? Es decir, a ver, los chinos han venido y han venido para quedarse, han venido para competir y han venido para vender coches exactamente igual que tú. Que estén ellos y tú no estés, lo único que sucede con eso es que el que va no te ve y a ellos sí. Y entonces, si está en proceso y se sienta en una de esas mesas con ordenador y alguien le vende un BYD o le vende un DR o un Sport Sí. Equip o un MG o un Xpeng, pues es una venta que no es que la hayas perdido, es que no la has peleado. Hay personas Porque que... igual se acaban comprando el coche chino, pero como no han visto el tuyo, no has sí. estado en condiciones de pelear. Hay personas que me comentaron que de distintas maneras, pero el mensaje es el mismo. No es que nos estén robando el bocadillo, es que se lo estamos dando. Claro. Hablando del Aquí salón, ¿eh? sí, nadie ha venido a robar aquí. Sí, sí, Otros sí. decían, es que claro, fíjate el stand que tiene BYD, o el stand que tiene Omoda Jayco, o el stand que tiene MG, Buah. o el stand que tienen los de Tiger y Evo y DR y Sport Equip y este y el otro. Y Lincoln Co y no sé quién Eso más. es. Nosotros, que somos una marca relativamente pequeña, no podríamos tener un stand a la altura de estos. Bueno, pero claro, entonces les dices, bueno, oye, ¿y SsangYong? Perdón, KGM, lo que era KGM. la antigua SsangYong. Anécdota, muchas personas que habían allí en el stand. Sí, ¿qué es esto de KGM, no? ¿Esta marca qué es? Esto... Bueno, pues imagínate un cambio No de sabían nombre, que era un cambio de SsangYong. nombre que tienes que explicarlo, por tanto Sí, estás sí, allí sí, porque sí. tienes que explicar el cambio de nombre, ¿no? Pero tenía un stand mucho más pequeño que el de otras marcas, ¿no? O Ford. Ford tenía 5 Trajo coches, la gama eléctrica. ¿vale? La gama eléctrica, un stand pequeñito, Muy o pequeñito. Volvo, Sí. que recurrió a sus concesionarios, tenía Ujú. 4 coches allí. ¿Por qué? Porque es una oportunidad buena para vender Sí. coches. Era mejor O tener eso que no Suzuki, tener que no nada. tiene un stand enorme, pero que tenía también 5 o 6 coches. Y están bastante vistosos, la verdad. Correcto. Bien. Entonces, estas marcas, ¿por qué estas marcas creen y las otras no? Bueno, pues básicamente porque entienden que es una oportunidad no solo de estar en un sitio donde se venden coches, Ujú. sino estar en un sitio donde contrarrestas a los que ahora son las estrellas de ese salón, que es cierto, inequívocamente son los chinos, ¿vale? Ya te lo compro, que las estrellas del salón sean los chinos. ¿Por qué? Porque tienen más dinero, porque hacen stands más grandes, Mm. porque tienen más capacidad de exponer, porque tienen que darse a conocer. Y por lo tanto les va muy bien estar en el salón, como les va muy bien patrocinar a la selección española de fútbol, como ha hecho Ebro, o patrocinar el campeonato del mundo, como hizo BYD, o lo que sea. Mm. Es decir, tienen dinero y tienen que darse a conocer y siguen un montón de estrategias de marketing, entre las cuales está la asistencia al Salón de Barcelona. Vale, perfecto. Pero teniendo en cuenta el aspecto comercial del salón, si ellos están y tú no, ellos venden y tú no. Y no estás para tirar cohetes, No, ¿vale? mucho Es menos. decir, no estás ahora mismo marcas, yo qué sé, Citroën, Opel, Skoda, Algunas con novedades, ¿eh? Que por no supuesto, han por mostrado supuesto, en Barcelona. marcas que directamente, Fiat, que directamente deberían estar compitiendo contra los chinos. Yo que no esté Mercedes o que no esté BMW o Bueno, que no esté Porsche, dices, bueno, pues son si no marcas quieren estar que, porque en cierto su modo, se venden cliente solas. no es un cliente a lo mejor que vaya a mirar coches en un salón No. rodeado de no sé cuántas miles de personas, pues bueno, hasta cierto punto podría entenderlo. Hmm. Pero Marcas las generalistas. marcas que compiten con los chinos, porque en precio y en tipología de vehículos están compitiendo con los chinos, marcas, incluso Dacia, me pareció absurdo que no estuviera, Sí, ¿no? estando Renault. Porque Es que estaba claro, Mobilize. sí, y no estaba Dacia. Esta- Pues Dacia, Fiat, Opel, Citroën, Sí. Skoda, estas marcas que son, y el resto, Bueno, es decir, Volkswagen y... bueno, y Mazda, y montones, sí, montones. Si es que no había... un montón. Se puede Toyota, es más rápido contar... Toyota mismo, ¿no? Que es el líder del mercado español. Y no estás. Tienes que tenerlo muy claro. Y ya sé que Toyota lo tiene muy claro. Y sé que Toyota sabe que este año que viene va a volver a ser el líder del mercado y va a seguir vendiendo un montón de coches. Ya lo sé eso.
Pero precisamente por eso, porque eres el líder, tienes que demostrarlo. Y en un mercado en un salón en el que están los chinos por todas partes, tú tienes que hacer un stand ahí en medio y decir, sí, todo está muy bien. Precisamente porque Pero no quieres que aquí estén quien a tu manda soy altura. yo. Si no quieres que estén a tu altura, demuéstralo, ¡Claro! ¿no? Y yo entiendo que luego todas las empresas tienen sus departamentos de marketing y hacen sus números y tal, pero yo creo que también deberían verlo desde la perspectiva de la familia que viene a ver el salón, es más, no tiene por qué residir en Barcelona capital, puede venir de un pueblo, puede venir de otra ciudad, hay gente que venía a lo mejor de Zaragoza, se pillaba el AVE con los niños y a ver coches el sábado, eh, y no van a ver el coche de tu marca, van a ver el de marcas que igual ni conocían, se van a sentar en ese coche, lo van a tocar y dicen, oye, pues esto no, así de primeras no está mal. Hay coches chinos que realmente dan muy buena primera impresión. Luego la fiabilidad a largo plazo, el tiempo lo dirá, pero que he visto coches chinos mejor aparentemente rematados que algunos europeos que cuestan muchísimo más. Yo creo que es una oportunidad muy grande en la que están perdiendo de mostrar a las personas que no tienen por qué saber de coches, que no tienen por qué tener claro qué quieren comprar, demostrar que su producto compite y es teóricamente superior. Esa oportunidad la han perdido. Y luego hay otra cosa, Juan Carlos, que es de lo que los ingleses dicen de mindset, ¿no? Mindset. ¿Vale? Que tú llegas ahí y lo que ves son marcas chinas y sales del salón con la convicción de que lo que se está vendiendo ahora es eso. Sí. Y de que cuando te toque cambiar de coche, lo primero que vas a ver es eso, porque todo el mundo está comprando eso. Si tú cuando pasas por Omoda y Jaeco te das cuenta de que ahí hay 5 novedades, de que hay 20 mesas, que están todas llenas, con gente haciendo cola, con gente preguntando, vas. Porque te atrae. Es decir, la gente atrae a la gente. Hay veces que hay dos restaurantes uno al lado de otro y tú pasas por delante y en uno no hay nadie, en el otro hay 5 mesas ocupadas. Eso es muy ¿Y normal. qué haces? Te vas al de las 5 mesas. Cuando no tienes ni idea de cómo son, y puede ser que el otro sea mejor, pero no lo sabes. Y como no lo sabes, ¿dónde vas? ¿Dónde está la gente? Y se ha ¿Vale? notado, Entonces, los stands que estaban repletos y otros claro, vacíos al lado. Y claro. dices tú, uy, esta marca de toda la vida, está el stand vacío. Y esta que no la conocía nadie anteayer, hoy está lleno con gente entrando y saliendo de los coches y mirando. Bueno, Bueno, es la realidad. Esto me trae a la mente, porque hemos visto lógicamente comentarios del vídeo que se ha hecho sobre el Salón de Barcelona Automobile. Barcelona en YouTube y los vídeos que hemos hecho nosotros para redes sociales y sí. tal. Estáis promocionando el coche chino. ¿Cuántos pagan estos chinos por hablar de ello? ¿De qué hablamos si no? Porque hablamos de las novedades No, del Salón de Barcelona. yo siempre les contesto lo mismo. A nosotros nos pagan los chinos para hablar de los coches chinos. Sí. Nos pagan el resto de marcas para hablar mal de los coches Espera, chinos. notificación del banco me está llegando ahora. Nos paga Soros Wow. para mantener la Agenda 2030. Nos paga la von der Leyen para apoyar las políticas de la Unión Europea. Nos pagan las grandes empresas de la industria de la energía para que nos carguemos a los eléctricos. Luego nos pagan los que hacen eléctricos y Tesla nos paga para que hablemos bien de los eléctricos y no sé quién. Los lobbies petroleros, todo el mundo nos paga. Y eso es muy bueno, Juan Carlos, porque Pues ya te cuando digo. tú intentas explicar la realidad y todo el mundo dice que el otro te paga, cuando está todo tan polarizado es que realmente lo estás haciendo bien. Por lo tanto, ¿que sacamos coches chinos? Sí, ¿por qué? Porque son los que traen las novedades al mercado ahora mismo. Así de simple. Sí, vamos a hacer un vídeo con las novedades del Salón de Barcelona. Y las novedades del Salón de Barcelona son ¿Son el chinas? Ebro, el MG y el tal y el cual, Pues esos Tenza saldrán. y tal. Esos salen. Que yo hablaría de otra cosa, Como pero... sale el Ford Puma Genie, porque Sí. es la novedad de Ford, como sale el Hyundai Ioniq 9, que es la novedad Sí, de cuando hemos Hyundai. hablado de ellos no nos han dicho que solo hablamos No, de por eso chinos, sale pero- el Suzuki Vitara, porque es la novedad de Suzuki, como salen, bueno, los coches que son novedad en las marcas que van al salón. Así de Sí, simple. nosotros no tenemos ningún interés en promocionar una Ninguno. marca ni en atacar gratuitamente ninguna otra, porque no hay un interés económico, para empezar, como parece que lo hay, ni porque no es nuestro trabajo es opinar, pero no defender ni atacar. Y explicarle a la gente O lo que sea hay que- en cada sitio. Eh, ¿qué le vamos a hacer? No, nada, seguir. Ya, Juan ¿qué le vamos a Carlos, hacer? seguir exactamente igual. Es que estás mirando la lista de novedades, que no es que vayamos a hablar de productos, pero la lista de novedades grande. Ebro S400, sí, fabricado o montado aquí, pero coches chinos. Fabricado en China, montado Ya en España, el EQ, primer híbrido de la marca, ya por lo tanto, primera 5. etiqueta eco para Ebro y además un coche que se venderá mejor que los otros porque es más pequeño, porque al segmento B sub
que No es me un pareció el segmento en precio movimiento. especialmente barato, ¿eh? Hablaban de 25.000 financiando, que me parece 23, no llega a 24 con 24. la financiación. Bueno, no es extraordinariamente barato, pero es un coche con 200 caballos, híbrido. 211 caballos y además es híbrido. Sí. Quiero decir, etiqueta eco. Aparte del MG ZS, que es más barato, Sí. es el segundo coche, Mm. el híbrido de ese segmento más barato que el Captur, más barato que el Yaris Sí, Cross, sí. más barato que el Kona. Es decir, Solo me esperaba un poco más bajo, la verdad, en yo cuanto a también, precio. sinceramente. Pero ve, novedades, Yaeku 5, también otro subcompacto. Leadmotor, la versión eléctrica de rango extendido. Es que todos son marcas chinas. Omoda tenía el 9 SHS también allí. Claro, es que además tienen que irse con mucho cuidado las marcas europeas, porque las marcas chinas no solo vienen al segmento barato a competir con Fiat o a competir con Dacia. No, vienen a todos los niveles. ¿No? Este coche que hablabas, el Leapmotor C10, Sí, es un coche barato sí. para lo que es, un sub de 470 metros, híbrido, híbrido no, es eléctrico de rango extendido. Sí, ¿Vale? No es lo mismo, por lo como tanto hay que un decir las cosas. enchufable al revés. Exacto, hay que decir las cosas como son. Es un eléctrico de rango extendido, pero a Sí. un precio, el Denza, es una auténtica barbaridad. Lo estuvimos viendo y comentando que se parece así de lejos un poco a un Porsche Panamera Sport Turismo, Sí, pero cuidado ahí, ¿eh? 3 o 4 motores en total, eléctricos, sí. 3 motores eléctricos para la versión eléctrica, uno delante y otro en cada rueda trasera. El híbrido enchufable añadía un cuarto motor, en este caso de gasolina, lógicamente, rondando los 900.000 caballos, soluciones técnicas sorprendentes, vanguardistas, como las ruedas traseras que permiten pivotar al Sí. coche. Habrá que ver los movimientos, habrá que ver qué fiabilidad tiene a largo plazo, pero la impresión incluso de calidad del interior, los detalles del interior es en plan, Espectacular, sí. cuidado, ¿eh? Sí, sí. Sí, sí. Habrá que ver los precios finales, pero están atacando todos Todos los los segmentos, segmentos. todos, Incluso el absolutamente lujo ya. todos. Sí. Sí. Y además, sin ningún tipo de No, miramiento, no, sin no. ninguna vergüenza. Es que las marcas chinas, ahora pasaremos el platillo a ver cuántas nos pagan, pero Sí. es que la verdad es que aparte de la capacidad que tienen de dar con soluciones de manera muy rápida, muy inmediata, están atacando todo el mercado porque en su país, en China, están atacando todos los segmentos del mercado. Entonces tienen de todo. Mm. Lo que decidan traer o no traer a Europa depende simplemente de su estrategia comercial en Europa, de dónde quieran estar, de en qué mercados, con qué coches o qué capacidad de producción tengan en la China o cómo les vayan las ventas en China en ese momento de un determinado modelo. A lo mejor el Denza este se empieza a vender en China como rosquillas Sí. y al final dicen, bueno, pues ya lo lanzaremos el primer trimestre del año que viene porque de momento vamos a nuestro mercado, ¿no? Pero lo tienen y lo tienen hecho y lo pueden traer cuando quieran. Entonces, esa ventaja competitiva que les da el poder estar en cualquier segmento de mercado es algo que los europeos no tienen ni la velocidad de respuesta a este alud que nos va a venir, porque nos va a venir un auténtico alud. Sí. Y si además tampoco les responden estando a su lado y ofreciendo la alternativa, al final les están poniendo la alfombra roja. Esa es la sensación que tenemos en cuanto al mercado en la que dio el salón, tal cual. Un salón un poquito diferente a los anteriores, un salón en el que cuando entramos a verlo, la sensación es la de estar en el mismo de 2023, con la pequeña diferencia de que las marcas eran otras. Sí. Y en la sensación de que el mundo no es que esté cambiando, sino como decía aquel, es que ha cambiado y tú no te quieres enterar. Correcto. Eso no tiene por qué ser algo necesariamente malo, pero hay que tener en presente que es un proceso de transformación que se está dando muy deprisa y al que parece que nosotros en el mundo occidental no nos estamos sabiendo adaptar, pero el público se adapta, ¿eh? Sobre todo el cliente. Se ha demostrado que no hay reticencia en cuanto a comprar una marca que no conoces si sabes que hay concesionarios y postventa y precio barato. Mira, terminamos con esto, si quieres, porque ya, Sí, ¿no? ya nos estamos pasando de hora. Como siempre. Cuando fuimos recientemente a Shanghái, tuvimos una entrevista con un señor que se llama Charlie Zhang, que es el responsable del grupo Chery, ¿no? La he Es leído, es está en el la CEO web de del grupo Chery. coches.net. Sí. Y, claro, allí le preguntamos por qué Omoda y Jaeco, que son dos marcas del grupo Chery, eligen España para su lanzamiento en Europa. Y dice, teníamos que entrar en uno de los 5 mercados principales, ¿vale? Gran Bretaña, Francia, Alemania, Italia o España. Teníamos que elegir uno. Nos dimos cuenta que
España de esos 5 era, 1, el más sensible a precio, Uf. ¿vale? Por lo tanto, con Italia también, pero España era el más sensible a precio. 2, de esos 5, es el único sin industria propia. Es verdad que tiene SEAT, ¿vale? Tiene Ya, SEAT pero... Cupra, pero digamos, no está Fiat, no está Peugeot, Citroën, Renault, no están las marcas alemanas y no está... Gran Bretaña es un poco... tiene poquito, pero bueno, tiene Ford, tiene Vauxhall, que todavía la sienten como muy suyas, propias, Sí, tiene que- Nissan, que está allí implantada, Toyota... Bueno. Vale, muy bien. Por lo tanto, y luego dijo otra cosa que a mí me pareció determinante. Dice, el público español, el comprador de coches español, tiene 2 características. Una, no tiene tantos apriorismos como el resto al hecho de que el coche venga de China. Ujú. Es decir, si él ve, el cliente español se da cuenta de que el coche es de calidad, le da igual que esté hecho en China, en Corea o en Birmania. Le da exactamente lo mismo. Y la segunda es que el cliente español es el menos fiel de Europa. Por lo tanto, es Hablamos de coches mucho... todavía, De ¿no? coches. Es mucho más fácil convencer a un cliente abierto de mente, abierto de miras y que dice, oh, a mí me da lo mismo comprar un coche de una marca que de otra. Yo he tenido este, pero me da igual, me voy a otra. No tengo inconveniente en cambiar. Eso es muy cierto. Eso, en el resto de los mercados europeos, es mucho más difícil que pase. En Francia, el que es de Renault toda la vida, el que es de Peugeot toda la vida, y cambiar le cuesta. En Alemania, el que es de Volkswagen es de Volkswagen, el que es de Opel es de Opel, y el que ya ha dado el paso y se ha comprado hace 20 años un Toyota, se ha comprado 3 Toyotas más. Es decir, son gente mucho más fiel a una marca, a un servicio, a un concesionario, ¿vale? No necesariamente solo a la marca, a todo lo que cuelga alrededor de la marca. Aquí nos da igual. Nos da igual. Yo creo que Somos mayoritariamente infieles por naturaleza, es al así. menos en tema de coches. En lo demás, vete a saber. Depende ahí ya. ¿Vale? Ya, cada uno con lo suyo. Pero en tema de coches pasa eso. Entonces ellos dijeron, era el mercado ideal. Aparte de que además tuvieran, decía, buenas conexiones con el gobierno, que no sé qué, que no sé cuántos, que un país amigo. Bueno, esto... Yo creo que lo principal era eso, ¿no? Es decir, es un mercado grande, es un mercado sin industria propia y sobre todo hay una tipología de cliente que nos comprará porque valora el precio, primera, y segundo, porque está dispuesto a hacerlo. Sí. No va a tener un problema Es campo en abonado justificar que se ha comprado un coche chino, ¿vale? No Y lo tendrá. Lo estamos viendo con números en la calle. Correcto. Lo hemos visto en el salón con la actitud de la mayoría de la gente. Y con los resultados que están teniendo esta Sí, sí, gente. sí. Es decir, están vendiendo muchos coches. Entonces él decía, si nosotros conseguimos el éxito en España, será mucho más fácil entrar en Francia, entrar en Italia, entrar en Inglaterra, con el credencial de lo que ya hemos hecho en España. Oiga, si nos están comprando los españoles por precio y por calidad, ¿por qué no van a comprarnos los franceses o los italianos, no? Este era su planteamiento. Y me parece un planteamiento lógico y acertado, muy correcto. Pues sí, entrevista que como decía antes está en la web de coches.net y creo que merece la pena echarle un vistazo porque esto Cuenta es cosas, sí. una fuente inagotable de conocimiento. Me parece un análisis muy certero de nuestro mercado. Que digo yo que vamos acabando, ¿no? Porque estamos siempre igual. En plan, lo vamos a hacer más cortito, pero Bueno, vamos ganando 30 segundos cada podcast. Al final lo haremos. estamos ahí, ¿eh? Sí, cuando Estamos llevemos 3 ahí. años nos plantaremos en Sí, una sí, horita. yo me he puesto ahí un cronómetro, pero da igual. Da igual. Da igual, está de atrecho. Venga. Pues nada, vamos terminando. Vamos terminando, lo dejamos aquí. Este es nuestro cuarto podcast. Ya llevamos 4. Aquí este señor y yo. La verdad es que nos lo pasamos bien haciéndolos. Y mientras vayan consiguiendo cada uno pues más audiencia que el anterior, lo seguiremos haciendo. Así que depende un poco de vosotros, de si os ha gustado. Los que lo estáis viendo en YouTube, por favor, dadle a la teclita, dejadnos en comentarios qué os gusta, qué no os gusta. Y si os gustaría que hablásemos de algún tema en concreto de cara a las próximas ediciones de este podcast. Los que simplemente nos escuchéis en las plataformas de podcast, en Apple Music, en Spotify, en alguna de estas, pues nada, saludaros también efusivamente. Y si nos queréis hacer llegar cualquier cosa, lo podéis hacer tanto en YouTube como directamente a nuestros emails, a lo que sea, en Twitter, en Ya sabéis que nuestras redes sociales. Ahí estamos. Intentamos leer vuestros comentarios y
Hemos visto muchas sugerencias, las vamos anotando. Lo que va a ser difícil es encontrar hueco para tantas ideas, pero por supuesto que estamos encantados de escucharlas y ojalá podamos satisfacerlas, al menos algunas de ellas. Y nada, que al final trabajamos para vosotros. Y encantado de que estéis ahí, de que le deis al me gusta si os gustan los vídeos, el suscribirse, por favor, y esas cosas. Y que si vais a comentar, comentemos amigablemente.